Muy buenas, sin días, tardes o noches, porque ya sabemos cómo depende de lo que depende esto, de cuando nos vean. Y bienvenido, y aquí viene la primera pregunta, ¿Rafa o Tito Rafa? Pues, antes muy buenas, eso es lo primero. Antes, siempre era mucho lo de Tito y ahora cada vez, se me integra más el Rafa. Ujú, Lo que es seguro es que es con PH, ujú. como el gran Rafael, eso seguro. Y luego, al final he separado un poco y Rafa soy más cuando soy más periodista y Tito cuando soy más cómico, pero me gustan ambos. Con ambos me siento cómodo. Hay poca gente, cada vez hay menos gente que me llama Rafa, aunque sea mi nombre, pero me siento muy a gusto con ambos. Perfecto. Bueno, me has dado el dato de Rafa cuando eres más periodista, Tito cuando eres más cómico, pero aquí como vamos con todo por delante, aquí todo es, o sea, todas las profesiones son bienvenidas. Aquí, pues, A lo mejor te lo voy lo que cambiando te el vaya nombre. saliendo, lo que te vaya saliendo. Sí, Tito, vamos a quedarnos con Tito, que es Nos quedamos como con más para Tito. el momento. Mm, Perfecto. Tito, te he invitado porque, bueno, a ver, va un poco en la intuición de las personas. Hay algunas personas que vienen al gemido de una gamba porque las conozco personalmente, otras porque las he conocido a través de las redes y me han sugerido algo. En cualquier caso, son personas seleccionadas por algo. Y ese mm. algo tiene mucho que ver con el sentido del humor. Mm, Cuando te conocí en persona, no es que tuviera mucho tiempo de hablar contigo, pero sí el suficiente para percibirte, ¿no? Un poquito en el ambiente. Qué chico tan interesante. Y para establecer un poco el contexto para la gente que nos ve, fue en un open mic, Sí. el de la Cochera Cabaret. Y, y por otra parte, también quería devolverte esa invitación que tú me hiciste a tu podcast De verdad. Abro Hilo. Sí. Entonces, esas son las circunstancias. ¿Me equivoco habiéndote invitado a este podcast para que hablemos del sentido del humor? ¿Tienes algo que decir acerca del sentido del humor? A ver, es que, claro, es un poco pretencioso siempre decir estas cosas, pero al final, como todo el mundo opina de humor y demás, es como un tema que está muy, muy abierto, no me da tanta vergüenza poder decir que sí. Yo yo creo que sí que tengo algo que decir sobre el sentido del humor, porque realmente es una de las cosas de las que más me gusta hablar. Porque a mí me gusta mucho la comedia y me gusta mucho la sociología, y al final son 2 cosas que van completamente de la mano, y yo siempre intento reflexionar un poco sobre ello desde esa parte, desde no solo por qué es gracioso algo, en un sentido práctico de este chiste, ¿por qué funciona o por qué no funciona? ¿Lo voy a usar? ¿No lo voy a usar? Sino que me gusta también pensarlo un poco más allá, en cómo el humor y la comedia están dentro de nuestro día a día. Entonces, es un tema que me gusta mucho, es un tema que sí que me gusta. No me he equivocado. No, no, Bueno, ya, entonces vamos al meollo del asunto, a veces la pregunta la hago desde la formulo de la siguiente forma, ¿cómo definiría el sentido del humor o qué supone para ti? ¿Cuál es la importancia que le ves? Te dejo así caer ¿cómo sería? Como A, B, C. ¿Qué es para ti el sentido del humor? mira, para mí, yo hago una diferenciación. Yo diferencio, entre humor y comedia, Ujú, y creo que es una diferenciación útil porque sentido del humor, mejor o peor, tenemos todo el mundo. Y cualquier persona de a pie tiene un sentido del humor, o ni siquiera un sentido, tiene un humor. Hoy tengo el humor de perros, hoy tengo, un buen humor, tengo un mal humor. Y creo que el concepto del humor, al final, nos lo hemos apropiado un poco porque es mejor pensar en lo bueno. O sea, siempre es mejor pensar en el buen humor y hemos cogido como la acepción chula, la acepción del buen humor. Pero el humor es una cosa que está ahí y que no es algo de comedia per se.
es algo que hace referencia a cómo nos tomamos las cosas que nos pasan. Y el humor es una cosa que nos rodea a cada persona todo el rato. Y luego la comedia ya sí me parece un concepto más profesional, por decirlo de algún modo. Creo que todo el mundo tiene humor, pero no todo el mundo tiene comedia. Y eso no quiere decir que todo el mundo sea gracioso o no, sino que al humor se accede como, como herramienta sociológica, como algo que está intrínseco en el ser humano, y a la comedia hay que acceder a través de un proceso laboral incluso, de un proceso de construirlo y de querer sacarle un cierto rendimiento profesional. Eh, para mí el sentido del humor es súper importante, porque si no fuera por el sentido del humor, las cosas que uno vive se vivirían de otra manera. Yo creo que el humor es algo que nos ayuda a conocer a gente, pero también que nos ayuda a conocernos, a nosotros, a nosotras como personas. Y, y cuando lo convertimos en comedia, digamos que ya tiene otras licencias y ya podemos llevarlo a una categoría de arte, pero para mí el sentido del humor es, ante todo, respirar. O sea, si alguien respira, tiene un humor. Sea bueno o malo, lo tiene. Y ese humor es el que le ayudará a afrontar pues todo lo que le rodea. Y eso tiene que ver con las personas que le rodean y con lo que esa misma persona vive. Entonces, para mí el sentido del humor es la esencia de la respiración. Si no respiramos, no hay humor. Y si no hay humor, no respiramos. Eso como base. Firmado, Tito. Bueno. Sí, es que lo de respirar ha sido como, me ha salido un suspiro y todo. Además, que ahora viene muy bien también lo de respirar con los momentos que pasamos. Cuando se puede, ¿no? He de advertir que creo que, no sé, como, nunca lo digo, pero cuando me río a carcajadas no controlo y le doy una patada a la mesa y todo se me desbarajusta un poco. Porque Me yo soy alejo. muy Yo lo bueno, gestual. yo pego una patada a la mesa y me alejo. Y entonces me echo para atrás. Y mucho, pero mucho mejor, mucho más profi. Claro, y que La silla también de tienes ruedas, es que el bracito del micro también, sí, para la gente que lo escuche. además que me ha parecido, ahora que he dicho lo de profi, y tú que has matizado la connotación profesional que tiene la comedia, digamos, ¿no? Bueno, porque Mm. te dedicas a ello con una finalidad, bueno, con varias, una que es, intangible, entiendo, que es la de hacer reír, y otra que es tangible, la de cobrar por ello. Sí, 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 por Simplificando supuesto. muchísimo, simplificando muchísimo. Sí. Y, Es que, pero, bueno, dime. no, no, dime tú, Es que que me me ibas. me parece muy importante ese matiz porque sobre todo cuando hablamos del tema de los límites del humor. Ujú, Eh, yo creo que una persona que es comediante no debería tener límites en esa comedia. Y cualquier cosa entra, aunque sea más o menos acertada, y en su. Y mira, aquí me voy a esa frase tanto que decían: es el mercado, amigo. Si no funciona lo que tú estás haciendo porque la sociedad está en otro sitio y no hacen gracia los chistes de gangosos o no hace gracia el tipo de humor, o todavía la sociedad no está preparada para tu humor, pues puedes hacerlo porque es tu obra profesional, pero probablemente no sea aceptada o no vendas tanto o no te funcione. Cuando hablamos del humor, hablamos de que accedemos a los chistes como una herramienta sociológica. Y mm. ahí ya no estamos hablando de una profesión o de algo que, digamos, tiene una justificación incluso artística. Estamos hablando de una herramienta sociológica, yo estoy haciendo este chiste con mis colegas en un bar, pues para que yo les caiga bien y pues si a lo mejor, como no es una profesión y como es algo que simplemente tú estás usando como herramienta sociológica, todo el mundo tiene acceso a hacer chistes, pero una cosa es hacerlos para caerle bien a tus colegas y otra hacerlo en un ámbito profesional. Y seguramente en el ámbito social, en el ámbito de tus colegas, pues si haces un chiste de que una mujer se vaya a la cocina, pues a lo mejor ahí la sociedad te lo puede reprochar. Como cómico, o sea, como sociedad creo que es denunciable, creo que hay que decir, mira, no puedes hacer esto porque no estamos en esas situaciones, está feo, y si te pasa algo, pues mira, te lo has buscado. Como cómico, como cómica,
yo creo que a lo mejor no deberíamos aceptar que llegue a ese nivel. Ahora, me alegrará mucho si ese tipo de humor no va a más. O sea, es como el matiz me parece importante, porque creo eso, que los límites del humor están en si lo usamos desde la comedia Ujú. o desde la herramienta sociológica. Y por eso me gusta mucho hablar tanto de humor y todo eso y ese matiz, porque creo que hay mucha gente que aprovecha a veces el humor y que se lanza como abanderados de la libertad de expresión y la libertad del humor para poder hacer una serie de chistes con sus colegas, que es que la sociedad ya no está en esa. O sea, creo que no deberíamos tener límites en la comedia, pero creo que la sociedad sí que puede reprochar que a nivel social hay algo que dice, pues que no es gracioso. Es que no es gracioso y puedes hacer daño. Entonces, es que me gusta mucho hablar de esto por ese concepto de los límites del humor. Creo que hay que entenderlo bien. Ahora, cobrar no lo perdona todo, ¿eh? Cobrar no lo perdona todo. Bien, vamos a. El mercado, el mercado. Claro, el mercado vamos a. No nos flipemos, exacto. Pues es muy interesante, llegar a siempre me parece interesante llegar al tema del límite del humor, de los límites del humor, porque es como, a ver, que ya estamos llegando a entender el horizonte, siempre hay más, ¿no? Es como, ya sí, Sí, no, pero claro, pero es que entonces me gusta mucho girar sobre este tema un ratito, si te parece, porque a mí hay una cuestión, que por ejemplo, con lo que has dicho con respecto al chiste que se cuenta en un entorno social para caer bien o para ser gracioso, para tener un estatus, qué sé yo, todo ese entramado sociológico que puede llevar un chiste, ¿no? Pero también hay una cuestión que me nace a mí de cosas que voy leyendo y de lo que voy escribiendo, que es que llega un momento en la vida de cada cual que necesita, expulsar y voy a decirlo, voy a expresarlo de una forma muy poco metafórica, pero como expulsar veneno, digamos, ¿no? Como, sí. ¡ah! ¡Ah! Fuera de mí, ¡ah! Monstruo, maldito. Y creo que a veces Mm, es muy interesante hacerlo a través bueno, pues vamos a decir, de la sátira, de la ironía, y en según qué ambiente, que esto es lo que me claro, parece más importante, bueno, pues, em, estará mejor o peor. sí, Yo sé que esto es muy relativo, pero a lo que me vengo a referir, creo que me entiende, es que en espacios de seguridad, en los que estás con personas que saben de qué palo vas, saben quién eres, pueden comprender perfectamente que un día digas un chiste, que no te pega ni con cola, que es bárbaro sí, sí. y que incluso puede ser humillante. Pero como la persona o el colectivo o el animal o la sierra nevada a la que va dirigido no está presente y todos los que están presentes comprenden que es una rabieta que tienes que expulsar, pues no sé, ahí siento que hay que perdonar y perdonarse, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que el matiz, y estoy totalmente de acuerdo, de hecho, ahora te contaré un ámbito de chistes un poco heavies que hago en confianza con una de mis mayores compañeras, con una de mis mejores amigas, con la que grabo mucho podcast. Em, yo creo que el matiz, igual aquí está lo complicado estamos haciendo un podcast ahora en directo. O sea, estamos grabando un podcast. Las tecnologías avanzan un montón. Mm, Claro, igual el problema es que hay mucha gente que se toma las redes sociales como un lugar seguro cuando no es un lugar con solo tus colegas, es un lugar con cualquier persona. Y yo creo que ahí es donde nos hemos encontrado de repente con tanto choque de este concepto de los límites del humor y de tanto, porque no es lo mismo, como tú dices, estar en un ambiente seguro y privado en una red social que tiene sus normas y cada país tiene sus normas sociales también. ujú. Pensarte que es eso, es que estás soltándolo públicamente como si te lo pusieras con tuning en el coche y fueras por ahí con el coche tuneado. Es que claro, ahí están los matices, pero sí, sí, totalmente. Mira, yo con Karma, que es mi compañera, una de mis compañeras en Radio Gorrón, que es la plataforma de podcast que abrimos hace un par de años, y con la que ella es la directora de Clara y Concisa, que es un podcast también de entretenimiento feminista, LGBT. En privado, y ya lo dijimos a nivel público, siempre hacemos mucho las bromas de que ella odia a las embarazadas.
De que ella odia a las embarazadas, pero a niveles muy heavy, sí que odia a los niños. Y ella, y siempre hacemos como una exageración enorme en la cual ella se reiría de un niño que se cae por la calle y se hace daño y se pone a llorar. O sea, eso es una cosa completamente Ah, bonito. mentira. Ya, Claro, es, claro, es completamente mentira, claro. pero en lo privado siempre llevamos eso a una exageración. O incluso la situación en la cual, a mí, por ejemplo, que no me gusta el queso, en la cual yo debería ser víctima de prácticamente la solución final. O sea, que lo llevamos. Claro, claro, es que lo jugamos mucho a eso a nivel Sí, sí. público a veces, según el contexto del podcast que estemos haciendo, pero sobre todo a nivel privado. Claro. Em, es que eso, por supuesto, es lo que decimos, eso es un ambiente que lo entiende y lo admite. El problema es si de repente, sin ningún tipo de contexto y sin que nadie nos conociera, por ejemplo, si eso hubiera sido el primer programa de Clara y Concisa, este podcast que hacemos, Ujú. y lo abrimos diciendo pues que hay que pegar a embarazadas y que si no te gusta el queso, que te fusilen. Probablemente, sin contexto, no se podría entender que eso no es verdad. Claro. Por mucho que digamos que es ficción, em, por mucho que digamos que es una cosa, no, ya se entenderá. No, no, ya se entenderá, no. ¿Cómo que ya se entenderá? No, no. No, no. Explícate. Tienes Claro. que, tienes que hacer que se explique. No puedes hacer un chiste que dice, en 3 meses ya me dirás. No, hombre, no. Yo me quiero reír ahora. No quiero que empieces construyéndome el chiste con la parte desagradable y se supone que, que como experimento sociológico, ahora que lo pienso, me está molando. Pero, pero no, a priori no es algo que justifique ciertas cosas. Y yo creo que Claro, es eso, que también es mucho el contexto y la construcción, sí. claro, claro. No, no, verás, pero ves, fíjate, es que lo estabas contando y yo estaba aquí, uy, y a eso voy, a esa, a esos sentimientos, a esas emociones que te provoca el chiste. ¿Es un chiste? No es un chiste, lo estás diciendo de broma, ¿verdad? Y todo eso que te genera, esa Sí, incomodidad, o esa gracia, porque claro, también aquí hay para todo, gustos sí. para todos los gustos, ¿no? Pero al fin y al cabo, creo que también pasa por esa capacidad que tengamos de sentirnos incómodos. Yo, por ejemplo, no soy fan del humor negro, pero, por ejemplo, ¿no? No soy fan, pero eso no quiere decir que a veces no diga: y me vaya pensando, pues como liberador, es liberador. O sea, no sé. Sí, yo es que tengo una guerra. Yo tengo una guerra con el tema del humor negro. Uy, cuéntamela. Porque es que yo creo que hay mucha gente que dice que hace humor negro y no lo hace. Ya. O sea, ¿qué es el humor negro? Porque realmente yo entiendo, como yo lo entiendo, el humor negro em, es que una persona que sufre algo o que ha vivido algo o que se rodea de algo que es incómodo, Ujú, se ría de ello. Pero las redes sociales, por ejemplo, que al final es el sitio donde más se moviliza y se polemiza sobre todo esto, em, en las redes sociales hay muchísima gente que simplemente hace chistes, pues eso, chistes homófobos, machistas, Hitler no hizo nada mal, que eso, es que hay un montón de comentarios de este tipo, que dicen, no, es humor negro, no sé qué. Claro, es que a mí eso me parece muy cobarde. Eh, yo creo que para mí, y vuelvo a lo mismo, esta es mi opinión, pero una opinión que por otro lado he ido leyendo e investigando mucho. Yo entiendo que el humor negro es, por ejemplo, otra de mis mejores amigas, em, me parece que es una de las personas que tiene más humor negro del mundo. Y si está viendo esto, sabe quién es. Una persona que ha perdido personas en su vida, que ha sufrido alguna enfermedad, que ha tenido complicaciones a nivel personal profundas y que a veces suelta un chiste sobre ello. ujú. Suelta un chiste de bueno,
suelta un chiste de que ha perdido a alguien. Ujú. Ostras, eso a mí me parece, a mí sí, eso sí me parece humor negro. A mí que ella se pueda reír de algo que le ha hecho llorar y que algo que ha vivido y que aún tiene presente, a mí eso me parece 3000 veces más valiente y humor negro de verdad. Pero que se ría del cáncer alguien que lo más que ha tenido ha sido un poquito un esguince del tobillo, pues a mí eso no me parece humor negro. A mí me Ya. parece humor negro si has sufrido el cáncer y hace chistes sobre ello. Y yo creo que también entender esto, creo que puede colocar un poco, sobre todo quitar de la boca de muchos la excusa de no, es humor negro. No, 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 no. Si hicieras humor negro de verdad serías valiente y hacer ciertos chistes, a lo mejor entra dentro de la libertad de expresión, pero no es humor negro y creo que usarlo como excusa ensucia mucho el concepto. Y a mí me encanta el humor negro en ese sentido, el humor negro valiente de yo he sufrido esto y yo quiero contarlo y lo quiero contar desde un sentido del humor, que me parece súper importante para superarlo. Ese soltar el veneno me parece Ujú. súper importante. Fíjate que para el final te he reservado una frase que te quiero leer para ver qué te sugiere, pero vas a ver, lo digo ahora porque soy de mala memoria, entonces es para que tú estés también al tanto Vale. de, no me tenías que leer algo, pero y No. también para marcar este momento porque tiene mucho que ver con eso que estás diciendo, que me parece muy interesante y además por hilarlo un poco con el tema, con esa distinción que has hecho, ¿no? Con lo que es el sentido del humor y la comedia, o el humor y la comedia. mm, en el stand-up, en teoría, hablas desde el tú, aunque te crees un personaje, Mm, hablas algo personal, desde lo personal. sí, Curiosamente, mm, independientemente de si es lo que surge de ahí es humor negro o autohumillante o yo qué sé, bueno, verde mm, o de cualquier índole, hasta ahí, no sé si te habrá pasado a ti, que por lo que he visto de tu show te expones bastante, de forma muy sí, valiente. sí, Mi bastante, sí. enhorabuena, además que yo te lo dije y te lo vuelvo a repetir, Mm, en este podcast, porque no es fácil, pero es que hasta ahí va a haber alguien o alguienes que te digan, que te pongan límites. Cuando tú es una cosa personal, una historia personal de la que consigues reírte, porque, sí. perdone, gracias, ya me río yo antes. Antes que lo haga usted, ya me estoy riendo yo, o sea que, y además me gano la vida con ello. No, pero hasta ahí va a haber alguien que te diga no. Y ahí es donde me colapsa bastante la cabeza. En el tema de los Sí. límites del humor, yo intento escucharlo todo y decir, claro, claro, sí, sí. Y algo que has dicho antes y que no quería olvidar es eh, cuando has comentado el hecho de que hay ciertos chistes que ya no pegan, que ya no estamos ahí, la sociedad ya no está ahí. Ya no, Yo creo no. que van a morir por sí solos. O Sí, sea, efectivamente. ya No hay que van a perseguirlo, sí, ya caerán por sí solos. Igual que el sí. humor escatológico, no, porque es de lo más primitivo que tiene el ser humano, por ejemplo, es que además es con lo que lo primero que aprendemos, ¿no? Digamos, a sacar humor de nuestras miserias Sí. materiales. Es es el humor escatológico y el slapstick, los golpes, son 2 cosas que, son de la esencia. Ahora, no te caigas encima de una mierda, porque eso ya es desagradable. Curiosamente, la suma desagrada. Siempre me ha resultado curioso. Es verdad. Esto nunca lo había escuchado, pero tienes toda la razón. Cada uno tiene un camino, ¿no? Digamos. Sí. Bien, bien, me gusta este matiz. Bueno, por volver a retomar esto, ¿no? Fíjate, no sé qué te sugiere, hasta cuando tú eres digamos, voy a entrecomillarlo, el sufridor de lo que estás contando y te estás riendo y estás haciendo reír con ellos, siempre va a haber alguien que te diga, me parece muy ofensivo, pero bueno, pero ofensivo para mí, ¿le molesta a usted que me ofenda a mí mismo o cómo va esto? Sí, es un poco raro. Es un poco raro. Yo, a ver, yo ahora, desde hace un año, decidí que intentaría que todo lo que yo contara en stand-up fuera verdad. Ujú, O sea, yo intento que toda mi comedia
son cosas que pienso de verdad, que no me... que es una manera de escribir un poco a veces peligrosa o poco útil, porque hay cosas que son a veces menos graciosas, o me quito de en medio algunos recursos que me gustarían mucho, porque yo estudié arte dramático también, y, y me gusta mucho construir y demás. Pero el stand-up dije, lo voy a escribir solo desde lo mío. Desde ahí me siento más cómodo, por ejemplo. Pero es verdad que cuando haces comedia de ciertos temas que son muy peliagudos, aunque los hayas tocado tú, tienes el miedo de que alguien se ofenda. Ujú. Y tienes el miedo de que alguien se ofenda pese a que tú lo has vivido o aún lo estás viviendo, como es mi caso, que aún sigo viviendo algunas de las cosas que cuento. Por suerte no me ha pasado mucho, casi nadie me ha llamado la atención por nada. En una ocasión me llamaron la atención por algo, y les di la razón, pero no era porque lo que dijera fuera incorrecto, sino que por miedo organizativo, por decirlo así, fue un texto y un espectáculo que hicimos en conjunto con una compañera, y por un tema de repartir los contenidos, yo cogí más de un cierto contenido que le correspondía a ella de lo que debería. Pero desde el nivel organizativo, y es verdad que dijimos que podríamos haberlo hecho de otra manera. Y la otra vez que me ha llamado la atención, de hecho, fue cuando hicimos el Open Mic aquí en Málaga. Y esto lo voy a contar porque es que me parece fascinante. Yo cuando salimos de un open mic aquí en la Cochera Cabaret en Málaga, ya por noviembre del 2000, no, octubre del 2020, Ujú. octubre, sí, Octubre. salimos con todo el tema de la pandemia Sí. y pues saludamos un poco al público, pero con su cuidado y demás. Bueno, pues yo estaba apartado con algún amigo que había venido a verme y demás. Y se acercó un señor a se acercó un señor a mí y me dijo: Me parece muy mal lo que has hecho ahí encima". Y claro, yo dije: "Jolín, lo puedo comprender", porque sin decir exactamente de los temas de los que hablo en mi monólogo, digamos que toco ciertos colectivos, eh, realmente no toco a esos colectivos, toco los temas y cómo la sociedad ve a esos colectivos. Ujú. Em Pero sí que hablo de personas con capacidades diferentes, hablo de personas con trastornos de la conducta alimenticia y hablo de personas LGBT. Claro, yo, cuando viene ese señor y me dice: "Oye, es que me parece muy mal lo que has hecho", claro, yo digo: "Pues igual tiene razón. Igual le tengo que pedir perdón a este señor si viene a decirme algo de alguno de estos grupos". Ujú. Y yo mis primeras palabras son esas: lo siento mucho, dígame qué es lo que le ha parecido mal, porque puede ser que haya algo que no haya sido acertado", le dije amablemente. Y me dice: "Está muy mal, sacar ciertos temas porque no me parece bien y porque realmente, son cosas que no hay que reírse de ellas". Y claro, yo ahí lo primero que me salió antes de que me dijera de qué hablaba es, dígame a qué se refiere porque, jolín, yo he trabajado con personas con capacidades diferentes. Yo he vivido esto, he vivido la bulimia, soy bisexual, una serie de cosas. Y según me estoy diciendo esto, antes de que acabe, me dice: "Me parece muy mal que te hayas metido con el rey Juan Carlos. Él no está aquí para defenderse". Y yo digo: "¿Cómo? Perdóneme, ¿cómo, cómo?". Me puse nervioso y dije: vale, 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 que usted es idiota nada más, vale, vale, que lo he entendido yo mal". O sea, me había preocupado. Claro, ¡Ostras! ahí me ¡Fiu! destensé, dije: "Bah". O sea, sí, señor, mire, pues, y me dijo: "Es que no está aquí para defenderse". Y claro, yo le dije: "Joder, ojalá estuviera, Que venga, ojalá, que le ojalá invitamos estuviera". y, Claro, y dialogamos de todo. por supuesto. Si es que además en mi monólogo, a ver, yo lo digo y porque tampoco es una cosa que yo oculte, que yo cuando hago periodismo, yo siempre lo digo, yo soy equitativo, que además me parece la palabra correcta para hacer periodismo,
porque porque la objetividad no es posible. No Pero existe, no. la equidad sí. Y si tú sabes que tú inevitablemente tiras más hacia un lado, a la hora de tocar ciertos temas, pues tienes que exigir más a lo que estás de acuerdo y no es que exijas menos a lo otro, pero tener la mente como más abierta. Yo creo que la equidad es necesaria en el periodismo. Eh, en la comedia no, o sea, da igual. Y yo lo digo y tampoco se oculta mucho. Yo podríamos decir que soy de izquierda, podríamos decir, para ya quien quiera intuirlo. em, y claro, pero yo en mi monólogo hay un bloque donde hablo de ciertas cosas del rey, pero también hay un montón de píldoras donde me meto muchísimo con la izquierda. O sea, yo creo que mi monólogo es político porque es social. Mi monólogo es social y por tanto es político. Pero yo creo que mi monólogo no es precisamente benevolente con nadie. Curiosamente, de lo que me dijeron fue eso, lo del rey, y a mí me dejó, vamos, me dejó loquísimo. No sé, yo creo que es normal que te increpen, pero hay cosas que hay que escuchar y cosas que no. Yo lo otro que me dijeron de que estaba mal distribuido el contenido, le dije que completamente de acuerdo. Pues mira, si me van a quejarse del rey, pues que, que no hay, ahí no hay réplica. Es como, pues buenas noches, señor. Claro, Espero que le guste más la próxima vez otro cómico. Yo no. claro, claro, ¿no? Pero es que además, bien, vamos a decir que respetamos su opinión, pero es bastante absurdo lo que dice, caballero, porque no va a venir a defenderse. Y aparte no tiene, a ver, aquí es donde volvemos otra vez al mismo tema, que es lo de o sea, no nos hemos salido, de hecho, con lo del tema de los límites, No. pero luego también el Pero, tema de los gustos. por Mm. supuesto, pero yo cuando yo me lo cuento así de esa manera y acabo llamando idiota a ese señor, es por el pensamiento de que el rey pueda enfadarse por lo que yo diga, tanto como para esquivar todo ese paraíso fiscal y toda esa mierda que tiene alrededor ahora mismo económica, para venir a escucharme y decirme, no, perdóneme usted, yo no he hecho eso. Y es como, a mí ese punto de pensar que el rey Juan Carlos, estamos hablando del emérito, puede hacer eso, me parece, a mí eso me parece una idiotez. Ahora, ojalá, qué bonito sería. Sería precioso, pero Sería no un va a pasar. Y eventazo. entonces, claro, a mí me dices, no me ha gustado que te metas con tal, y yo digo, perfecto, usted no es una persona idiota, para nada. No es una persona idiota porque tiene razón, a usted no le ha hecho gracia eso, y yo no soy su cómico, pues para adelante, a favor con ello. Me parece idiota esa idea de que es que no está aquí el rey para defenderse. Ya, claro. Es que ojalá La, estuviera. la idea es muy, efectivamente, muy absurda, y me ha gustado mucho lo que has dicho de la equidad. O sea, me parece como la piedra filosofal de lo que puede cambiar muchas cosas en el sentido de que, al fin y al cabo, el humor, ahí donde lo estás mencionando, no deja de tener esa connotación crítica que también Sí, muchos demandamos a la comedia, que es dale cera. Estamos en teoría también en un espacio de seguridad, no estamos en el Congreso, no, ¿cómo lo diría yo? Eh, Toda la vida, yo he entendido que lo sanota que esté una sociedad va a depender de eso. O sea, eso es una señal, inequívoca de que, bueno, pues de que la sociedad está viva, de que es crítica, de que pueden todos participamos de ella y que todos somos, responsables, en mayor o menor medida, pero todos y todas somos responsables de que esto vaya bien y sí, de sí. que y de darnos que pensar y de irnos y decir, pues, lo mismo que con el chiste, el ejemplo de antes, ¿no? Pero Sí. fue muy curioso, claro, fue como que todos nos quedamos como diciendo, pues, bueno, okey, venga, pues vamos a hacernos una foto, porque, efectivamente, bueno, yo nunca llegué a ver cómo lo digo, a tener, miedo al bajarme de un escenario por los contenidos de mis monólogos, pero
Pero sí he tenido críticas indirectas acerca de, bueno, yo estuve, por ejemplo, y si quieres, con esto un poco lo que tú me digas y cerramos un poco este pepinillo, es que yo ya lo del melón ya lo han dicho tanto que cerramos pepinillo. Que, que, por ejemplo, sí me he enfrentado al hecho de que yo he ironizado mucho siendo inmigrante, porque he estado viviendo 10 años en Alemania y entonces para mí el humor me sacó de Claro, de mucho mal trago. Entonces, mm, nunca, nunca jamás diré y admitiré que diré nada malo de los alemanes, como no diré nada malo de los españoles ni de los suajili. O sea, yo no puedo decir nada malo de todos los ciudadanos de un país o de una comunidad. Pero obviamente ese choque a mí me sirvió para, bueno, pues ahí es donde recibí un poco la crítica, ¿no? Y es cuando te quedas con la cara de, bueno, yo en mi caso de paleta, de decir: "Tío, no has entendido nada, o sea, aquí la tonta soy yo, la que ha hecho el ridículo soy yo, y yo me estoy riendo de ello, no me estoy metiendo con los alemanes en este caso, porque es cuando como cuando te da una rabieta de niño de: "¡Tonta!", y cuando dices: "Si la que has hecho el tonto eres tú, si la que has hecho el tonto eres tú estás gritando: 'Tú eres tonta', pero la tonta sabes que eres tú", no sé. O la y ahí me resultaba muy gracioso, ¿no? Y eran compatriotas, entiéndeme, que no eran alemanes, que los alemanes que venían se partían de risa. Eran compatriotas que decían: "No me parece bien que te metas tanto con ellos". Okey. Bueno, me resultaba es que era un poco el es verdad mismo que principio. sí, es muy llamativo siempre cuando pasa esto. Yo creo que por eso decía que yo creo que tenemos que hacer, comedia más o menos sin miedo, Ujú, y si tenemos autocensura, como dicen tanto que a veces tenemos autocensura, pues igual es porque la sociedad, nos hace, llegar a la conclusión de que algo no es tan gracioso, o que algo ujú. no es para hacer comedia. O sea, yo no tengo miedo de estar pegado a los cambios sociales y por ello adaptar mi comedia, porque me parece lógico. A mí lo que me parecería loquísimo es, querer estar aislado creer que lo mío es tan genial y tan gracioso y tan único que no pegarme a lo que la sociedad pide, que con eso no te hablo de qué es lo que más audiencia tiene en la tele, no te estoy hablando de nada de eso, estoy hablando No, no, en está claro. nuestro circuito propiamente. Yo creo que es inevitable tener que, hacer estos espacios y reflexionar sobre si lo que tú estás contando realmente es, pues es gracioso a día de hoy o solo te hace gracia a ti y a unos pocos outsiders que, ojo, ser outsider es una cosa que se llega por delante y por atrás. Sí. O se llega por adelante, claro, o se llega por adelante porque eres un adelantado, o se llega por atrás porque te estás quedando muy atrás, amigo. Totalmente. Entonces, localiza de dónde eres, de qué parte de la cola eres el outsider, porque igual eres, claro, y lo chungo es cuando eres de los que eres outsider porque te estás quedando atrás. Ahí es como, mírate también el reloj biológico porque igual tampoco te quedan muchos años de vida. O Eso igual te has también tiene equivocado mucho de que ver. era y todo. Sí, sí. Sí, 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 es que eso es muy probable. Y una cosita muy tonta que me acabo de acordar, has dicho abrir el pepinillo, he pensado siempre que la metáfora correcta debería ser abrir el plátano, pero porque el plátano es de las pocas frutas, sí, pero es que el plátano es de las pocas frutas que lo que es la fruta y la piel están bien separadas. Y creo que no hay miedo de abrir un plátano porque es como, no, no, yo me voy a abrirlo no implica nada, no voy a manipular la fruta. Si yo abro un melón, la cáscara yo no la puedo reutilizar para tapar el melón, pero un plátano sí, me como la mitad del plátano, lo cierro. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a abrir temas. Y abrir un plátano no te da miedo porque no manipulas el plátano y el tema ya está abierto. Entonces yo cogería esa metáfora. Tito, de aquí en adelante vamos, firmo que voy a decir: "Vamos a abrir el plátano", porque yo, Abrir el o plátano. sea, es que nunca dije en mi vida lo de abrir el melón y llevo 2 días que tengo esa expresión en la boca y me da muchísimo coraje. Yo soy muy empática y muy absorbedora de cosas y de acentos y de gestos y de cosas, y a veces la gente se molesta porque se piensa que lo estoy imitando y no, es que tengo como, no sé, las neuronas espejo ahí como, a ver, vamos. Entonces,
Vamos, firmo ahora mismo que cada vez que, que voy a decir abrir melón, me voy a pegar una colleja yo sola y voy a decir abrir plátano, en honor a ti porque me ha encantado la explicación. Es Y que si no tengo el queremos, lo volvemos a cerrar. claro, ¿no te parece bien este tema? Bueno, pues lo guardamos, ya no lo comeremos luego. No Además le que dé te muchos golpes, que se pone negro, eso sí, claro, claro, pero claro. Y además no sé si, vamos, yo porque ya estoy, intentando evitar el consumo de plástico, pero hay unas, bueno, ya sabes de qué hablo, ¿no? De unos lugares muy bonitos que son como unas, no me sale, unos Tupperware de plátano, sí, sí, sí. unas Eso es maravilloso. friambreras de plátano muy monas. Con forma de plátano, que también te digo, hay que, la fiambrera no es movible, es del tamaño que es, solo te Mm, vale para los plátanos que entren que en ese entren ahí. estándar. Claro, es ir en contra de, o sea, es ir solo a favor de lo Claro, normativo en plátano. Pero pobres, claro, ¿qué? pobres plátanos outsider. Las bananas, Las bananas, por ejemplo, claro, los que son plátanos machos, es que a mí ¿De me, qué, no, es de que es qué verdad, estamos hablando? Que me he perdido. No, me es gusta, que me gusta. Es muy divertido. me gustan mucho los plátanos, es verdad que son una fruta muy guay, que es verdad, son súper chulos, pero Son bueno, no, chulos no y vamos a además entrar en ello. tienen potasio y no, 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 que a mí también, ¿eh? De verdad, es de mis frutas Potasio. favoritas. Te iba a decir, es verdad que yo tengo el problema de que filosofeo mucho con todo. Entonces, pues yo siempre digo que para no drogarme, siempre parece mucho que estoy en ese estado catártico de estar viendo ovnis, pese a no creer en ellos. Que eso mola mucho, es como, no, 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 esta jirafa no está aquí. Y eso es muy sano también a veces. Ostras, sí. No, te doy toda la razón y vamos, aburrirte no te aburre, eso para empezar. No, cuando has dicho lo de los plátanos, pensaba que me ibas a decir que ahora están haciendo envoltorios de plástico, o sea, están envolviendo en plástico Ah, los no sé. plátanos individuales. Claro, no, eso Y ya eso es de loco, total. es que no me entra en la cabeza. Es como No, ponerte un preservativo para masturbarte. No, 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 no. totalmente. Es que tirar el dinero, contaminar, ensuciar, todo mal. Todo mal, Todo no mal. hay por donde lo vea uno. No, no. No, que va, yo, porque estoy, pues eso, intentando reciclar, reutilizar. Entonces, todo lo que son cacharricos extra, pues por ejemplo, no sé, la última, ahora estoy con esta porque ya la estoy desgastando, pero esta, por ejemplo, de plástico reciclado, Claro, eso 100%, está muy bien. Sí, hecha en Alicante, qué sé yo, bueno, no sé, que estoy un poco intentando ahí por... claro. Pero, Yo el es verdad. Tupperware, ay, me encanta. Yo soy muy de tazas yo tengo aquí la taza de Radio Gorrón y luego tengo esta taza que es con la que estoy viviendo ahora mucho, que es con pajita, em, que también te digo una cosa, es muy bonito porque realmente la estoy usando en todo. Y yo, por ejemplo, hago eso, abro hilo, hago otro programa en Radio Gorrón que, que tiene partes de entretenimiento, de cultura y demás, pero que también hay partes muy, muy serias, muy sesudas y donde tocamos ciertos temas importantes. Y siempre es bonito ver como, por ejemplo, como pasa hablando de la ley trans, Ujú. hablando de familias con menores trans y hablando un señor maravilloso, Javier, de la Asociación Crisalis, y estar hablando con él y él hablando de lo importante que es a escribir una ley para que la transexualidad todo, y el transgénero sea aceptado ya en la sociedad, y escucharle atentamente, yo súper concentrado y bebiendo así, es fascinante ver ese plano porque, pero vamos, no Porque sé le da cómo no me una han nota echado de ya de... color que te van a echar, si Sí, es un sí. muy, muy, o sea, a mí me gusta mucho tu forma de entrevista. Imagínate, imagínate a Ferreras así, hablando, señor Iglesias. Bueno, pues cada uno con su estilo. Por supuesto, por Que supuesto. por Mi ejemplo el manera de que, tuyo, perdona, no, tu manera de entrevistar que me gusta mucho, o sea, que mantienes un ritmo muy interesante, te documentas de una forma muy, muy digna y está, me gusta un montón. muchas gracias. Em, y yo creo que el vasito con lunares amarillo, limón o lo que sea, pues da un toque de color muy a tu... Son piñas, son piñas. Ah, piña. Bueno, hoy Que tenemos el día de las claro, para la frutas, gente, ¿eh? para la gente del podcast son piñas. Sí. La piña que es la fruta que más nos ataca. Todo el mundo, todo el mundo es alérgico a la piña. Tú cuando comes piña no te, El picorcillo.
te pica un poco el labio, la boca, se te duerme un poco. Yo es que no soy muy alérgica a las frutas, pero mi pareja sí, y entonces me doy cuenta de que hay pero con un montón, y una de ellas es la piña. La piña es súper agresiva. O sea, la piña yo creo que es la planta que más odia al ser humano, ¿Ah, sí? pero de todas. Y con Pues a mí todo, me sí, sí, sí. quiere. Pero sí, pero por la espalda te insulta, ¿eh? Por la espalda. Mira, yo se lo permito todo, nada más que por lo diurética que es, se lo perdono. Me hago la tonta. Tito, voy a reconducir un poco esto. Sí, Eh, reído. no, pero muy divertido todo. Yo creo que se han respondido 2 de las grandes preguntas, sí, y una queda solo si quieres, y me queda que hacerte esa y leerte la frase que te comenté antes. Y es, bueno, me ha quedado claro que es para ti. Lo he apuntado para que no se me olvide apuntado frase. Para la gente también del iVoox. He apuntado en una hoja frase para Muy recordárselo. bien ese detalle para la gente del iVoox. Me acaba de enseñar un cartelito vamos, esto va a quedar para la historia, de verdad. Qué bonito. Te quería preguntar las 3 grandes preguntas del Sí, programa, ¿no? ¿Qué es para ti el sentido del humor? Ya hemos, creo que, visto toda un gran, ¿cómo se diría? Un gran abanico de momentos en los que el sentido del humor forma parte de tu profesión, ¿no? De sí. tu ámbito profesional. Me quedaría preguntarte si juega un papel reseñable en tu vida personal. O sea, no solo a nivel así como te estás expresando, sino si de alguna forma en alguna relación o en algunas relaciones sociales, ya sea con la familia o con amistades o emocionales, digamos románticas, ha podido hacer, generar un cambio, para bien o para mal. O Em, yo reflexiono mucho sobre esto. Yo creo que yo, por ejemplo, soy una persona que sale poco, o sea, ahora con la pandemia más, pero que habitualmente estoy muy concentrado en el como en formarme a mí mismo, como en el trabajo, y que soy poco español en el sentido de los bares. No soy muy de bares que lugares. Y eso a veces sí que me da la impresión de que, al final, hay mucha gente que es muy graciosa porque se pasa mucho tiempo en los bares probando texto sin ser cómico. Yo eso no lo tengo. Yo eso, por ejemplo, no lo tengo. Y hay gente que es graciosa de naturaleza. Yo creo que yo, por ejemplo, no lo soy, pero me pasa, por ejemplo, con un colaborador que tengo en la radio y en muchos proyectos, que es una de las personas que más gracia me hace del mundo. No, él ahora sí que está trabajando de vez en cuando de guionista y haciendo sus cortometrajes y demás, pero él es gracioso de naturaleza. Y él es gracioso de naturaleza porque es no es un vividor en un sentido negativo para nada, pero sí que es muy de irse con los colegas a tomar algo, salir mucho y eso creo que le aporta ciertas cosas que yo, por ejemplo, no voy a tener. A mí a nivel personal, yo es que soy muy tranquilito. Ujú. O sea, yo fuera del personaje, incluso dentro del personaje, bueno, lo que pasa que, no, iba a decir, dentro del personaje soy muy tranquilito. No, yo cuando no hay COVID y estoy desatado, estoy muy desatado en el escenario y debajo del escenario y todo. ¡Ay, qué ganas tengo Pero de que se vaya el COVID para ver eso! uf, yo me lo paso muy bien y la gente también. Pero es verdad a ver cómo lo digo. Yo, digamos que soy muy tranquilo. O sea, de hecho a mí no me gusta ni llamar la atención ni hablar mucho. Y Ujú. mira que estoy todo el día hablando y grabando, entrevistas y charlas y demás, pero a mí no me gusta mucho hablar. Fuera de, o sea, yo cuando vamos a un bar digo, que hable el resto. Yo me paso el día hablando, yo me quedo aquí calladito. Señora, ¿qué? Aquí muy a gustito. Y me olvido un poco de ciertas cosas. Eso sí, que es a lo que iba. Eh, Cuando yo estoy, por ejemplo, presentando algo y hay contenidos de comedia, yo soy inconscientemente, yo soy muy agradecido y yo me río mucho. O sea, Ujú. tengo una risa bastante fuerte y como a veces como presentador incluso se me va mucho la risa, pero es verdad que a veces me río mucho cuando hay un contenido de comedia, no solo porque, también no solo porque favorezca, sino porque es que me hace mucha gracia la gente con la que trabajo y creo que tienen un gran talento. Pero es verdad que yo soy muy generoso con la risa.
Y eso ya se ha implantado en mi día a día. Y cuando estoy riéndome de algo, yo me río mucho. Me di cuenta hace un tiempo, pero voy a decir una cosa súper ñoña. Me di cuenta hace un tiempo que ya sé diferenciarlo y que mi risa personal no es la misma que la risa laboral. Y que cuando yo estoy trabajando, me río de una manera natural, no es forzada, ojo, que no quiero decir que sea forzada la profesional, pero me río de una manera muy concreta, muy histriónica o muy, muy agradecida, y en mi risa personal, en mi risa de estar en la cama con alguien y estar sonriendo y simplemente me hace gracia algo que ella ha dicho, o que yo he dicho, o lo que sea, es una risa muy tranquila y súper, súper sincera, todavía más sincera que la profesional. Y a mí darme cuenta de eso me hizo muy feliz, porque para mí la comedia y el humor son como respirar, como te he dicho antes. Yo creo que eso es súper importante y si no tenemos humor, no respiramos, y si no respiramos, no tenemos humor. Pero el poder saber, después de haber empezado desde muy joven a hacer comedia y a hacer cosas de comunicación, que soy algo más allá de eso, que soy un Rafa con F en lugar de con PH, a mí a mí me gustó mucho. Y a mí la comedia me ha salvado, eh, porque la gente que he tenido alrededor se ha reído conmigo. A mí no me ha salvado la comedia porque yo me pueda reír de algo. A mí me ha salvado la comedia porque la gente que me quiere se ha podido reír conmigo de las cosas malas que me han hecho daño. Y a mí me ha salvado de la comedia el poder compartirlo con la gente que me quiere. Y el poder compartirlo con la risa profesional, pero sobre todo con la risa personal, con la risa íntima. Y esa risa íntima también es comedia, también es humor, y es la que verdaderamente a mí me ha salvado y me parece súper importante. Voy a ir a por un pañuelo. Por favor. No, no quería con este comentario menoscabar en absoluto todo eso que has No, no, dicho. O sea, por favor, por favor. no, Es que ha sido que como, a veces me pongo, ¡ay! a veces me pongo muy intenso. Sí, 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 yo lo sé, yo lo No, sé. no, pero ha sido como, ¡ay! Em, ¡Uala, chaval! Me he quedado sin palabras, en serio. Ay, bueno. Qué maravilla. Qué paseo más completo me has dado, Tito. Ay, me Eh, alegro, para eso estamos para charlar un ratito. me 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 cos o sea, me he visto unos paisajes, fabulosos, entretenidísimos, menudo cicerone de tu risa, y de Puedo, tu comedia. es que sé que estamos alargando mucho, pero te puedo contar, es que me acabo de acordar, cuando has dicho lo de que he visto unos paisajes, me acabo de acordar Por favor, de no, lo que no, para mí es el mayor acto de, de sentido del humor, uno de los mayores sentidos del humor del mundo. No adelante. te voy a decir el año exacto porque no lo voy a saber decir, pero en la 2 Ujú. que hacen 83 programas y nadie lo sabe, hicieron, ¿en la 2 o en 4? No, en la 2 hicieron un programa, eh, A ver. es que no sé cómo contarlo. ¿Sabéis quién es Serafín Zubiri? Sí, Serafín Zubiri, el cantante, que sí. fue 2 veces a Eurovisión, y que ha hecho un montón de cosas, tal. Vale, en la 2 decidieron hacer un programa con gente famosa, con Ujú. artistas y demás, para que contaran algo personal suyo. Y decidieron que iban a llevar a Serafín Zubiri. ¿De qué iba el programa y cómo se llamaba? Pues el programa era Me temo lo Mi peor. vista favorita, mi vista favorita, y era de llevar a famosos a el lugar donde el paisaje más les agradaba. Y llevaron efectivamente a Serafín Zubiri, que se ve que después de participar en Mira quién baila, pues también se veía que estaban a favor. Vaya, Me parece precioso, eso sí que me parece sentido del humor, ese directivo de la 2 diciendo, oye, Serafín Zubiri es el correcto. es el elegido. Y la verdad que apasionante, era un acantilado que hacía fresquito. Y entonces yo creo que eso era lo que le gustaba, porque claro. Claro.
No había mucho más. Qué curioso, ¿eh? Que habría que revisar mucho la historia de la televisión para ver esos patinacillos. Sí, Bueno, todo. de hecho hay uno, pero bueno, yo sí que lo voy a contar, pero porque no me apetece darle publicidad así a nadie. Me gusta mucho, luego te lo cuento, pero tiene que ver con el tema un poco. Otra vez será, querida audiencia, me perdonáis, y si queréis saberlo, me preguntáis personalmente y os lo cuento. Nada que no haya salido públicamente, pero que em, gracias por la anécdota. Te voy a leer la frase, Sí, porque yo gracias. sé, a ver, este podcast no tiene un tiempo límite, pero yo sé que tienes cosas que hacer y no quiero abusar más de ti. Te voy a leer la frase y tú me dices qué te sugiere y después de eso, inmediatamente te dejo para ti el cierre de este episodio. ¿Vale, Venga, Tito? venga, Vaya vamos. por delante, ya las gracias por esta charla. Y aquí va la frase. Es una frase que he rescatado de un escritor alemán del romanticismo llamado Jean-Paul Richter, el Ujú. cual describe el humorismo como la melancolía de un alma elevada que llega a divertirse incluso con aquello que le entristece. Por eso te la había marcado en ese momento de la charla, porque estábamos tratando un poco lo del humor negro y de dónde podía venirle a la persona que lo has puesto el ejemplo de tu amiga. Ujú. Ahí queda la frase para Completamente, que... completamente. Yo creo que es que sí, es eso, y no hay mucho más que añadir. Eso es lo bonito del humor. También voy a decir una cosa también, que cada cual tenga su humor y que cada cual disfrute con lo que quiera. Yo simplemente creo que no hay que defender tanto tu humor. No hay que tener. Es como. Bueno, es que voy a poner otro ejemplo. Es como esto de gente que no puede tener hijos por vía natural, por decirlo de algún modo, que lo tiene complicado en pareja, no tal, o bueno, pues em, esta gente que dice, no, es que adoptar no, yo quiero que sea mío. Ah, Y es como, eh, ¿cómo sobrevaloras tu ADN? ¿Por qué te crees que de verdad hace falta seguir, que la humanidad siga teniendo tu ADN tan, que quiero decir, no eres Miguel Ángel Silvestre, no eres tan guapo. O sea, no. Y me parece fascinante. Y creo que con el humor pasa parecido. Creo que a veces nos emperramos mucho en pensar que nuestro sentido del humor es súper, o sea, nuestro humor, el que hacemos y el que nos hace gracia a nosotros, es el más importante, o es el mejor, o yo no estoy equivocado, esto es gracioso porque a mí me hace gracia. Y a veces yo recomiendo que también parte de ese sentido del humor es poder pararte a reflexionar sobre qué es lo que te hace gracia y por qué te hace gracia. Y yo creo que eso es súper sano para vivir, además, mucho más en paz y con menos conflicto, que también para eso hacemos comedia. No hacemos comedia para pelearnos. Hacemos comedia mm, para juzgar la sociedad, para reírnos de la sociedad y para mejorar la sociedad. Y en eso no creo que las batallas sirvan de mucho. Entonces, a todo el mundo os recomiendo que disfrutéis de lo que os haga risa, disfrutad y reíros mucho y de vez en cuando pensad también por qué esto me hace gracia. Porque así a veces incluso se llega a la conclusión de igual esto es más gracioso. Igual esto que me hacía gracia no está gracioso y esto sí. Pa'lante con ello. Yo creo que a reírse y a pensar que van de la mano y por suerte van de la mano. Reírse, pensar y respirar. Y a seguir respirando. ¡bravo! Tito ¡Ah! Forpreste. ¡Qué bonita reflexión! A reír, di que sí. A reír. En serio, con estas contestaciones parece que quiero... no. No, no. Que no me sale otra cosa. Es como... Es que, es que Es que con estas lo bien que habla charlas, este chico... es que estas charlas hay que hacerlas, pero con público. Esto hay que hacerlo con un público que Totalmente, reaccione. totalmente. Porque qué bonito también. Deja que le estoy dando yo vuelta al asunto, ¿eh?
A lo mismo te tengo que volver a llamar, porque eso sería fenomenal. Pero bueno, en cualquier caso, seguiremos haciendo comedia, Seguiremos. seguiremos riéndonos. Yo personalmente haré caso a lo que acabas de decir y espero que a la audiencia le sirva muchísimo porque me parece uno de los consejos más sanotes que te puede dar alguien, que es respirar, no se olviden, y reír. Ojo, ojo, es que si no respiras, probablemente estés muerto. Y eso Claro, no te. En general, los planes te los trastoca. claro, claro. Si tienes mucho que hacer ahora mismo, piénsatelo y Sí, sigue. Además que lo de reír ayuda a regular un uy, poquito la sí. respiración. Muchísimas gracias. A ti. Lo dicho, me has dado un paseo muy bueno por unas reflexiones que para mí se quedan y espero que para todos y todas, para Jo, que qué guay. mejoremos esa sociedad, Qué esta, la guay, yo me lo he nuestra. pasado muy bien. Me gusta mucho charlar de todo esto y me gusta mucho charlar contigo, que ya es. Nos hemos hecho ya el partido de vuelta. Igual hay Sí, que hacer otra vez, hay que empezar el ciclo otra vez. Pero cuando haga que es un falta. placer. Es un placer, de verdad. Muchas gracias, Tito Rafa, Tito. A ti. ¡Mua! Chao, chao.